think we'll see like maybe a new Splinter Cell. We're definitely going to see more on Assassin's Creed Origins. Far Cry 5 will ¿Ya funciona de una puta vez? ¿O qué? Falta un minuto para que empiece la maldita conferencia. Decidme que ya va bien, porfa. Que se estaba petando. Watch Dogs 3, I don't know. Watch Dogs 3 ha dicho. Así nada más empezar. Por favor, decidme que se ve bien y se escucha bien. Ya está. Bien, justo a tiempo, gente. Justo a tiempo. Me callo, vamos a ver esto de una vez. Let the games begin. Empezamos con tráiler. Vamos a ver. A ver, ¿esto qué es lo que es? ¿No Man's Sky 2? No. Ya sí, se ve bien, se escucha bien. Gracias, gente, gracias. Oh, Mario y Rabbids. Hello everyone, and thank you. We've always wondered what could happen if our crazy rabbits were unleashed upon the world of Mario. Today, the dream is reality. Pero si eso ya lo sabía todo el mundo. Dice, era un sueño que Rabbids y Mario se juntasen. Y todo el mundo aplaude en plan, ¡wow, qué sorpresa! Pero esto ya estaba anunciado, muchacho. It is my great honor to welcome a very special guest, someone I truly admire. Please. ¡Hombre! Ladies and gentlemen, Miyamoto-san. Miyamoto-san. No, todavía no ha aparecido la negra este año, ¿no? Ha aparecido Miyamoto y el señor este que es el CEO y cofundador de Ubisoft. Miyamoto-san dice, Kami-sama. Thank you for coming. Fucking Dios. We are so happy to have you Mario today. más Rabbids Kingdom Battle. So what have you brought with you? Well, What did you bring? this is a life-size replica of one of the weapons from this game. Wow. Cool, I'm sure you love it. I brought Dice, ¿qué es one eso? Dice, for un you. arma del juego. Okay. Oh, thank you. Se le entiende muy mal. Y traigo otra para ti. Ok. So let's ¿Cómo le mola hacer el payaso a esta gente, tú? El Miyamoto-san. Bill-san, he can help our conversation. これほらね、ゴーストリーコンのとちょっと違うでしょ? These are a little bit different from the weapons you see in Ghost Recon. Que son distintas a las armas del Ghost Recon. Very different worlds. This one is, I think, very effective in the world of Mario and Rabbit. So, should do well. Vale, pues ya han hecho la gilipollez de las pistolitas ahora. Qué raro está siendo, ¿no? I'm so proud of Ubisoft's Muy Ubisoft. long-standing collaboration with Muy Ubisoft. Nintendo. You know, from the DS to the Wii, and more recently for the impressive launch of the Switch. You know, it has always been, we have always been inspired by Nintendo and by all the great work you have been able to do. そうですね、本当にいつも UBI さんにはね協力いただいてありがとうございます。
Yes, thank you very much for all the work that we've been able to do together over the years with Ubisoft. もうほら出会ってから25年ぐらい経つんですよね。 I mean, Yves, it's already been about 25 years since you and I first met. で E3 とかに来るたんびに UBI さんのブースを僕は訪問してでビデオで撮ってもらって社内のビデオに登場したりしてましたね。And every year at E3, you're kind enough to invite me to your booth, and we get to take lots of pictures and videos, and I've even recorded messages for Ubisoft employees in the past. でそのたんびにね、なんか UBI の開発の皆さんのすごい任天堂ゲーム愛みたいなものを感じてきました。And so over the years, I've always felt the deep, heartfelt passion that Ubisoft developers have for Nintendo and its characters. でそれは一方でね、僕は同じ開発者としてライバルですから。Señor Miyamoto le está comiendo la polla a Ubisoft. 頑張ってきたんですけど。But on the other hand, because we're both software developers, we've also looked at each other as kind of rivals and tried to see who could make the best software. けどまあイブさんからラビッツの人形をもらったりいろいろして僕の席の前にもラビッツがいっぱいあるんですけども。そういうラビッツのヒューモアはすごく理解してました。But of course, I've known the Rabbids characters for Me many río years, porque he visto un and I have comentario many que pones Rabbids como el figures, chiste de un decorating my francés, desk. un japonés So I've always y un been a inglés. fan of the characters and their humor. だから今回の話があった時にラビッツがどんな Vamos a ヒューモア centrarnos, を venga, a ver qué ゲームの dice. 中で見せてくれるかすごい Que 楽 es しみ un です。 shooter entonces, ¿o So qué? since this De project Rabbids first y de started, Mario. I've been very excited to see what kind of humor the Rabbids could Para bring Switch. to the Mario world. でただダビデさんに会った時にね、ダビデさんに一つだけお願いしたんです。 And so when I met Davide-san, who is the creative director of this game. Ahí está llorando, pobre hombre. Se ha emocionado. Yes. When I met Davide-san, I had just one condition for this project. 絶対こうジャンプするゲームとかそういうプラットフォームゲームじゃなくて。マリオで今まで作ったことのないジャンルのゲームを作ってほしいとお願いしました。I said, whatever you do, don't try to make a jump game or a Mario platformer. Try to make a Mario game that has never been made before. よかったです Que ね。 no intentes hacer, que Ubisoft no intente hacer un juego de saltos de Mario, que intente hacer un juego que nunca se haya hecho antes. Exciting challenge for all our teams, and I think we have done something you will love. So, thank you very much for giving us the chance to perform on this game. はい、本当にこうヨーロッパで作るとこんなものができるのかとかね。それからUBI さんやっぱりアクションゲームをちゃんと作ってる会社なんで、こう単性のストラテジーゲームというもののちゃんとこうテンポのいいゲームが出来上がりました。And so, of course, because the game is being made in Europe, it has a very unique flavor to it. And of course, Ubisoft is very good at making action games, but this game in particular has a great layer of strategy and tactics to it, but with a very good pace. Ubisoft hace muy bien juegos de acción, pero que este juego también es de estrategia y... Qué bonito lo del creador del juego que se ha puesto a llorar porque su juego ha salido en el E3. Lo mejor de todas las conferencias, yo creo. Adiós, Miyamoto. Miyamoto-sama. Finally. Pero deberían poner algo de cómo va a ser, we ¿no? can talk about this project. En plan, yo he entendido casi un shooter porque llevan pistolitas, luego lo mismo es de So we've plataformas, been working ¿sabes? on this game for more than 3 years now, and to be at E3 today on this stage is just super exciting. So, what is this game exactly? So Mario plus Rabbids Kingdom Battle is a tactical adventure exclusive for the Nintendo Switch, and let's check right away some gameplay. Aventura clásica exclusiva para Switch y vamos a ver gameplay, venga, vamos a ver. Está muy emocionado el hombre por haber venido a presentar este vídeo. Este juego, perdón. So the Rabbids Mario, have been un Rabbid teleported Peach into the Mushroom y un Kingdom, Rabbid Luigi. and it made the world completely unstable Y and un chaotic. cortacésped, So Mario, un as a true aspirador hero, wants inteligente. to save the day, but this time with some new friends. And at first, they don't really know each other, but in the end, they will form this dream team that will potentially save the Mushroom Kingdom.
Va conociendo los personajes para construir un equipo, un Dream Team, ¿no? Para salvar este mundo. Pero todavía no he entendido bien de qué va el juego. De seguir al cortacésped con forma de aspirador. Kawaii desune. And as the game is a turn-based tactical adventure game, combat is a really big part of the concept. So you'll fight wave after wave of rabbit that somehow turn bad. And what we see here is just the very beginning of the game, so it will be perfect to talk about the combat basics. So the two flags you see on the screen here is to tell you that this is a battlefield zone. Esto es la parte so switch from estratégica. exploration mode to battle mode. The blue zone is your zone of movement, so you move anywhere you want in that zone. ¿Es un XCOM de Super Mario? Battlefield ingredients such as covers for protection. So ¿Es un XCOM de Super Mario? Cover or full cover. And we also have what we call team jump. So by jumping on your teammates, Puede estar you can muy bien, yo qué sé. expand your zone of movement. So here, Rabbit Peach, using Mario, she's able to flank the enemy. So you can also attack the enemy behind that cover and expose them by destroying that cover, which is really interesting in terms of strategy because for the next turns, you'll be open for attacks. And last but not least, techniques. So from defensive ones, like Rabbit Peach shield boost, or offensive ones, like Mario's Hero Sight. He's able to attack the enemy escudo, even if rompen it's not his coberturas, turn, pegan saltos, as soon as se ha the enemy bufado moves. Mario. Puede estar bien. En sí es un XCOM con skins de Mario, pues yo que sé. Yo no soy muy partidario de los juegos innecesarios, ¿no? Pero sí que lo hemos hablado antes. Que está bien que dentro del mismo género haya variedad, pues este será más para niños, para iniciarse en el género este de estrategia, ¿no? Yo que sé, se ve bonito, se ve graciosete. ¿Ves? Si le ponen mecánicas así chulas, puede estar muy bien el juego. Creo yo, vamos. Tiene muy buena pinta, sí. Además, le hacen falta a la Switch un montón de juegos. Y oye, uno así, original. No que sea original porque ya tenemos XCOM, pero de Mario no tenía ninguno. Así que bien, supongo. Genial, vamos. Hacen falta juegos así. Pero bueno, ya os digo que no soy muy fan de estas cosillas. Pero mola, mola. Se ve entretenido y se ve bonito. Ah, mira, ahí hay como clases, ¿no? Diferentes armas. Habrá típico RPG para equiparte. Ahí con las moneditas estábamos viendo. Las moneditas supongo que las conseguirás jugando. Esto será un boss o algo, ¿no? Madre. Qué toñalada. Son casi todos personajes de Mario y de Rabbit. Vamos, casi todos, no todos. ¡Lul! Un Rabbit disfrazado de Mario. Está bien, coño, está simpático el juego. Lo que sí es el debate que tengo yo siempre moral de en plan... Este juego ya se ha hecho, XCOM, tal... ¿Hacen falta más juegos así? Pues por un lado sí, ¿no? Porque viene muy bien que haya variedad en el género y para que la gente se inicie en estos juegos y joder de Mario, tío, para la Switch que no tiene juegos. Pero por otro lado, yo es que no soy fan de eso, en plan... No sé cómo explicarlo. Como que agobia tanto juego, ¿sabes? Pero genial, oye, paso, estamos aquí. Bendito problema. Lo que han tenido que fumar para crear esto, pero tú no has visto el resto del E3. Tú has visto las drogas que había. Esto es super light, esto está genial. Have a great conference, have a great E3. Thank you. Assassin's Creed Origins, vamos a ver. Bueno, pues empieza bien la conferencia de Ubisoft con Nintendo, ni más ni menos. A ver el tráiler.
cuando coge la pluma o la seta que se convierte en grande, no sé, ¿no? Y lo que no entiendo es por qué hay que ir siguiendo un cortacésped durante todo el juego. Mira, yo sí. En plan, no entiendo por qué les han puesto pistolas a los personajes de Mario. Pero mola, tío. Se ve muy simpático, ni se ve entretenido. Han puesto a los Rabbids como podrían haber puesto a cualquiera. Para que Ubisoft saque juegos, yo creo, para la Nintendo Switch. Pero oye, si van a ser así, pues perfecto. Han hecho caso al Miyamoto. Palabras textuales suyas. No hagáis juegos de plataformas de Mario. Hacer juegos de acción que se os da muy bien. Esto no debería ser de Nintendo. Pero yo creo que lo enseñan aquí para publicitarse. Por eso lo enseñan en la de Ubisoft. Mañana en la de Nintendo enseñarán más, ¿no? Igual que ayer en la conferencia de Microsoft enseñaron Assassin's Creed. Y ahora lo van a volver a enseñar. Es más, creo que viene ya Assassin's Creed. ¿Quién es ese? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se rompe el directo, tú. I'm Ashraf Ismail, Game Director for Assassin's Creed Origins. Oh. I've waited a long time to say that. Ashraf Ismail, el director de el nuevo Assassin's Creed. Almost 10 years Acordaros ago, de él. I, as many of you, fell in love with a game. That game took us to the Third Crusade. And we fell in love again when it took us to the Italian Renaissance. Over the years, this amazing series has taken us to the American Revolution, the French Revolution, Victorian London, and of course, to the Republic of Pirates. For the 10-year anniversary of Assassin's Creed, for our fans, for ourselves, and for all newcomers, we wanted to go back, very far back, to show how it all began. Me gusta la Since camiseta, Black tío. Flag, over the last 3.5 years, we have poured our energy, our talent, our passion into bringing the land of pyramids, pharaohs, and mummies to life, to bring ancient Egypt to life. Dice que llevan con esta idea desde el Black Flag. Challenged us. It fundamentally challenged us to reinvent what it means to be Assassin's Creed. Y que es un reto para And over the next reinventar la few franquicia. days, you will see, play, and feel this reinvented experience. I am deeply honored and proud to be here representing the amazing work of a phenomenal team. And Muy thrilled orgulloso de estar aquí to finally be representando able el to trabajo show de you este equipo this y va a beast enseñarnos we have been building. lo que han estado Without further trabajando. ado, here is a taste of Egypt. Vamos a ver. Se está poniendo interesante esto, sí. Juego en desarrollo, montaje actual en 4K. Tiene muy buena pinta, tío. ¿Qué os parece a vosotros? Thank you. Thank you, Qué thank ganas you, tengo de thank que you. salga ya. As an extra treat, Pinta let's bien, check ¿verdad in que with sí? home base, where we're going to get a glimpse of what you'll see right after the UB conference. Hey there, folks. Chris Waters ¿Van a here jugar? at the home base with Hanny Duong and Carl Lewitt, producer on Assassin's Creed Origins at Ubisoft Singapore. ¿Van a jugarlo? Carl's here to give us a look at the gameplay of the game. We're going to be entering the open world. We've got a ton more to show you, but Carl, kick it off. Give us a little taste here. Yeah, so here we are in the open world of Egypt. This is the demo that we will be showing on the show floor here at E3. Bayek is riding into the Fayoum, Nos va a one of enseñar la demo the del regions E3. in Egypt, the most southernmost region. It's a beautiful ¿Quién es el area. idiota de We're coming realización? from the Ponlo bien, desert, que no se ve, tío. moving towards this Lake Morris. And let's have a little exploration around here using our Eagle scene. Por lo que se vea bien, ¿por qué se ve así de mal? En plan, ¿por qué lo graban con una cámara? ¿No lo están capturando? Yeah, so Seinu is Por favor, que alguien le preste una capturadora a esta gente. Tagging a few enemies here. After the show, we will infiltrate this camp and
La nueva vista de águila. Que ahora es vista de águila de verdad. No es vista supersónica de colores. That 30 minutes live gameplay feed is coming up after the show, but for now, it's back to the stage and on with the excitement. Qué hijos de puta, tú. No van a enseñar el gameplay hasta que no se acabe la conferencia, ha dicho. So, don't forget that you can watch this demo in its eso me ha entirety dolido, after the conference live stream from our home base. And for those of you here at E3, please come to the Ubisoft booth where you can live this new experience of Assassin's Creed. Thank you very much. Ni puta gracia, tú. Justo en el cocoro. ¿Qué broma de mal gusto es esta? ¿Eso es de ser hijo de puta? Sí, claro, así te mantienen con el hype hasta el final. Pero es que eso suena a la política de siempre de vender humo. ¿Qué haces, tío, que estás en el E3? ¿Qué es esto? ¿Watch Dogs 3? The Division 2. No sé lo que es esto, pero se ve jodidamente bien, ¿eh? What is this shit? The Fast and the Furious? Pero esto es una cinemática, esto no es el gameplay, ¿no? Vamos, ¿cómo se va a ver así esto? No se lo creen ni ellos. ¿Y por qué el puente de... ¿Por qué se está doblando la tierra por la mitad? De Crew 2. Eso sí que lo veo más posible. ¿Cómo molaría que el Watch Dogs 3 se viese así, eh? Pero estos son cinemáticas, esto no es gameplay. Me ha dolido mucho lo del Assassin, tú. Estoy jodido. Estoy dolido y decepcionado. Me voy a llorar en una esquina, tú. ¿Te haces youtuber en este juego? Pero The Crew no tenía carreras de aviones, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Pues qué cabrón el del avión, ¿no? Venga, hasta luego. Mira, es que se está doblando el mundo. Inception by Michael Bay, el videojuego. Pues lo mismo, ¿verdad? Tú, espérate. Pues enhorabuena a los que han apostado por The Crew 2. ¿Y The Crew va a tener carreras de barcos y de aviones? ¡Qué locura! Quiero ver cómo se ve de verdad. Porque eso era cinematicón, tú. Eso era CGI. The Crew took the driving genre out there to the big, wide, open world of the USA. Thanks to te ponen ahí el tráiler todo épico con la música totocha y al tío. Well, it's iconic vision to the next level. What we like and what we wanted to see. En plan, Aito Pancho, ¿sabes? Como Dios, qué bajón. ¡Despierta, muchacho! Que estás en el E3. Stephen, despierta, muchacho. Que alguien le dé un café a ese hombre. Thank you. Thank you. Here in the US, motorsports are louder, bigger, edgier than anywhere else in the world. Drivers and fans meet across the country and celebrate a common passion for all things motorized. Now's your chance to join in
Ladies and gentlemen, welcome to The Crew 2, home of Modern Nation. The Crew 2, no sé qué, del Modern Nation. Ok, Stephen. Esto ya sí que parece más el motor del juego, ¿ves? Que se sigue viendo cojonudo, ¿eh? ¿Por qué 2 rayas blancas? Suelen ser 2 rayas negras para parecerse al cine, pero blancas. Esto yo creo que sí que van a ser los gráficos del juego. Había hasta popping, tú, si os fijáis. Y se ve cojonudo, ¿eh? In the heart of the city, street racers prove their skills. No le pega nada a este tío hablar de un juego de carreras. Tendría que hablar rápido. Es un juego de velocidad. Mírale. Va como con lag el pobre hombre. A ver, que estará nervioso. A lo mejor no habla bien el idioma, pobrecillo, hay que entenderlo. Pero que me ha hecho gracia. En plan, hay un juego de carreras, el tráiler, todo frenético, explosivo, la música. Y sale el tío ahí, todo pancho. Aquí la música se ha debido de quedar en casa o algo. Hoy no le tocaba venir a la música. Hoy libraba gente. Este tío tiene voz de documental de la hora de la siesta, ¿cierto? +1 si creéis que este tío debería dedicarse a los documentales de las horas de la siesta, tú. ¿Y por qué no le han puesto una musiquilla o algo aquí? Esto yo creo que lo han debido de hacer con el modo repetición o algo, ¿no? Por eso se ve así tan súper épico, pero con los gráficos del juego. Tío, falta algo aquí. O para la vuelta ciclista, tú también, vale. Para comentar la vuelta ciclista, porque mucha gente se pone las bicis para dormir. Lo que me estoy fijando es que todos los gameplays que ponen en 4K, ¿no veis como que se pixelan? En plan, no es... mi directo está bien, es que se ve así. Que ayer me rayé yo, viendo el de Microsoft fue. Fearless pilots rule the skies, spin between buildings, through the clouds, among stunning perspectives. Pero hablando en serio, el juego se ve bien. Si tiene todo esto de carreras de aviones, de barcos, de coches. Y si lo mezcla, eso sería la hostia, en plan triatlones de esos. De ir en avión, seguir en coche la carrera, seguir en... ¿sabéis? Eso estaría chulo también. Y el de Crew 1 yo no lo jugué, pero se ve como mundo abierto, ¿no? Sí, sí lo jugué, ahora que lo pienso, el de Crew 1. De esto de que lo ponen a veces gratis, o de que lo tiene Alberto en su cuenta, que comparto la cuenta. No me acuerdo, pero sí lo jugué una vez, el de Crew 1. Y creo que sí, que era como mundo abierto. Que no sé si era el de Crew o otro. Thank you. Todos los del público tienen una cara de sueño. Mira, el programa de reservas, ahí. Os ha quedado claro de qué va el juego, ¿no? Pues ala, todos a reserva. Take the lead on Modern Nation. You've had a glimpse of the Crew 2. Register now for beta access or play the demo at the booth. Experience TC2 for yourself. Es francés, ¿no? Enjoy the ride. Thank you. Por el acento este raro. Tiene cara como de pervertido, tío. Enjoy. Thank you. Ay, igual podrían haberlo explicado un poco mejor antes de anunciar las reservas, ¿no? A ver qué se viene ahora. Continúa el show de Ubisoft. Ubisoft debería de ser. Oh, esto sí que me gusta.
You're a traitor, Tweak, and now you're with a group of super traitors. This was started by you. We aren't the ones who walked out of the fucking franchise, Mysterion. Why would the Freedom Pals help us? We send a spy, someone in our group who pretends to want to switch sides and join Freedom Pals. Somebody who they don't know very well. All this fair in love and war, Freedom Pussies. You fucking animal. You've got problems, new kid. Whatever you a ver si dan fecha ya, sí, tío. Yo quiero este juego. Me encantó el primero, el de la vara de la verdad. Me encantó. ¿Quién coño de aquí quiere ser un superhéroe entonces? Misterio. Mira que a mí lo de los superhéroes no es que me haya llamado nunca la atención, ni voy a pillar ningún guiño ni nada. Pero puto South Park sí, tío, merece la pena. ¿Por qué coño va Cartman disfrazado de mapache? En plan, a mí me suena que en la serie ya hacía eso también. LOL, este es el de los X-Men, ¿no? Timmy es el de los X-Men. Bien, coño, en octubre. Tú, van a sacar un montón de juegos en octubre y en noviembre. Yo no voy a tener para todos. Me cago en la leche. Juega la demo en Ubisoft Voz. ¿Qué es Voz? Ah, en el E3 está la demo. Joder, lo podrían haber puesto en Steam o algo. ¿Qué viene ahora? There was this sort of synergy of, well, we're looking to do something interesting in VR, and we've got this division, and you're looking to sort of bring, you know, what el Battlefront, el Assassins, el Destiny. Van a caer un montón de juegos en esa época. El South Park. We want you to take off the gear and still feel unsettled. Casi todos los juegos que han anunciado son para este otoño-invierno, en plan septiembre, octubre, noviembre. Tú, este es Frodo. Sí, ¿no? El Elijah Wood se llama. Sí es Frodo, ¿no? Qué mayor está tú. No le conocía al principio. Ya he dicho algo de realidad virtual, Frodo. ¿Qué cojones? What you were experiencing is a recorded consciousness. It's not unlike watching a movie, so no matter how real it may seem, it can't hurt you. You were completely safe. You were completely safe. Bueno, se llama Transferencia, es de miedo y para VR. Y tiene algo que ver con Frodo. Eso he entendido. Si alguno tenéis alguna información más que aportar, ponerla ahí en el chat. Mira, ya se está despertando la gente del público. Coño. To share a new surprise with you. Building on the legacy of one of our most popular worlds, the super talented team Son todos franceses los de Ubisoft. Singapore came up with something really, really unique. So I want you to see that and enjoy. Thank you. Thank you. Men from all over the world sail the treacherous trade routes of the Indian Ocean. The riches in their holds fuel their dreams of power and fortune, while whetting the appetites of those they fear most. Pirates. Piratas. En Madagascar.
Qué bien que hayan dejado Assassin's Creed por un lado y los piratas por otro, tío. Si quieren hacer juegos de piratas, que hagan juegos de piratas, pero Assassin que lo dejen en paz ya. ¿Sí o no, gente? No le pegaba nada a los piratas al Assassin. El primer juego tuvo un poco de gracia. Ya el resto era como... Si os fijáis, parece es que me recuerda un montón a los piratas de Assassin's Creed. Que también, a ver, es la ropa de la época. Iban vestidos así y ya está, no hay más. Pero me recuerda un montón. En plan, Ubisoft, piratas, es que se tiene que parecer a Assassin's Creed Black Flag. ¿Cómo se llama el frontal del barco, tío? Molaba un montón el esqueleto ese. Uf, te van a hacer el sándwich, tú. Sándwich de barco pirata. No, no creo que sea Piratas del Caribe. Será una nueva franquicia, ¿no? Calaveras y huesos. Best nombre. La gente le pones una cinemática y se vuelve eufórica, Que tenía muy buena pinta, pero a ver, a ver. Enséñame gameplay, no me hagas como el Assassin que me enfado. That's how long the average pirate survived a lawless life on the seas during the golden age of piracy. I'm Justin Farron, the creative director for Skull and Bones. And this is your chance to not just survive, but to climb the food chain and surpass the legend of every pirate who ever sailed the high seas. Since bringing innovative naval combat to Assassin's Creed, we at Ubisoft Singapore have set out to bring you the ultimate pirate experience. A tactical action game where we take Han pillado los combates piratas del Assassin para hacer esto. Mastering the ocean and its winds at the helm of ships armed to the teeth. Skull and Bones takes place in a shared systemic world where you can sail solo or form a gang of pirates with your friends and together terrorize the trade routes of the Indian Ocean. Tiene cooperativo, parece ser. You'll collaborate and compete with other bloodthirsty players, even execute ruthless betrayals, in order to become the ultimate pirate kingpin. Mientras no hayan pillado también los bugs. One of Skull and Bones' 5 versus 5 team-based PvP modes. Right on, right? Ay, no me he enterado de lo que ha dicho. That merchant convoys rich with treasure are sailing just off the coast of Madagascar. But beware, there are other pirates also looking to plunder the PvP disputed waters of the Indian Ocean. A ver, vamos a ver PvP. En no sé qué océano ha dicho. The Precellus shallows of Madagascar, located on the cusp of a bustling trade route, it is the perfect place for an ambush. Here is our gang of pirates, the Raiders, going head to head with a gang of rival players, the Cutthroats. Vamos a ver, vamos a ver. To the team with the most loot at the end of the hunt. Si es que es totalmente Assassin, tú. Han puesto la interfaz y ya. To reap the most rewards, it is best to split up, some going inland, others keeping to the open sea.
Sí, se ve bien, sí. The frigate's hull is reinforced, its arsenal equipped with numerous culverin cannons. Qué bonito. The brigantine is devastating up close, with a battering ram designed to break any resistance. The sloop of war kills from afar, with its crippling long-ranged mortars and precise long 9 cannons. El mortero del Black Flag. Position fixed! Open fire! Nothing will save you now! Brace for impact! Date efectos especiales, papá. Don't let bloodlust cloud your purpose. You're here for the loot, and so are your rivals. Store the goods, then back to your station. Tío, me vais a llamar loco, pero... Sí, el que antes llega a no sé cuántos tesoros gana de los dos equipos. ¿No os parece un For Honor de piratas? For Honor Black Flag, ya lo tengo. For Honor Black Flag. ¿Cómo lo veis? Eso sí, las batallas se ven súper épicas, ¿eh? With its heavily reinforced hull, our frigate swoops in to save the day, bearing the brunt of the damage. Another day, another victim! Speed, Mr. Mercy! Vamos con... Pues mola, tío. Se ve muy bien y muy épico. Yo lo que me pasa con estos juegos es que pruebo la beta y ya no suelo jugar más, la verdad. Pero si os mola mucho lo de los piratas, se ve estúpida y sensualmente muy bien. With the enemy ship's broadside now vulnerable, our frigate rushes in to board her. Además mola porque se está viendo gameplay, mecánicas, mola, tío. Pero es eso, es muy For Honor Black Flag. Refrito de los refritos. Que yo que sé, no lo veo mal, pero a mí es que los juegos innecesarios... Ya lo he dicho, no lo voy a repetir. Lo he dicho en este 3 10 veces ya. Pues eso, que los amantes de los juegos de barcos y piratas estaréis de enhorabuena, me imagino. Pirate hunters have been sent in, signaling the end of the hunt. They target the pirates with the most stolen loot. Time to make our escape, Captain, or we are good for the news. They're firing mortars! Full tilt, Silvo, full tilt! The pirate hunter defenses are so strong that the only option is escape. The brigantine is sacrificing herself to buy time for the frigate, who carries the most loot. Yo no soy muy fan de los piratas. Sí me gustan, pero lo normal. No soy muy fan. Barcos, putas y ron. Exacto. Yo lo que quiero saber es, ahora que ha terminado la pelea, ¿qué pasa? Te sacarán a un menú, ¿no? Por eso digo que es For Honor Black Flag. Regístrate para tener una oportunidad de jugarlo pronto. Thank you all very much. I'd like to invite you to play the loot hunt at the Ubisoft booth at E3. El juego está bien, se veía bien. Register for our live phases online. Y aprovechar ahora el boom de Piratas del Caribe, que van a sacar una peli también dentro de poco. When you act, it reacts. That if I did not kiss the girls, my lips would grow a moldy. Way, haul away, we'll haul away.
cojones? ¿Qué ha sido eso? El Piratas del Caribe ya lo sacaron, pero no van a sacar otra. ¿No sacaban otra dentro de poco? Pues ya salió. Pues no la he visto yo. También te digo, esto más bajo también se escucha, ¿eh? No hace falta tenerlo aquí para sordos. Just Dance. Con su Ubisoft correspondiente. ¿Echamos unos bailes o qué, chavales? Yo no. Sub-Zero haciendo un spin-off en Breakdance, ¿te imaginas? En Breakdance, en... coño, en el juego este. A continuación, Far Cry 5 y Assassin's Creed Origins. Cabrones. Esto le gusta. Esto le gusta a mucha gente, tú. Yo pensaba que no, pero hay gente que hace directos en Twitch de esto. Me quedé alucinado. Se les está lagueando el directo a ellos. Y hasta esto se ve como pixelado. Esto no es 4K, es cámara. Es cámara HD, vamos, no es 4K, no es capturado, pero también se ve pixelado si mueven la cámara rápido. Por eso que siempre los directos se ven un poquito peor que el producto real. Buah, esto me va a meter un copyright más rico, tú. Joder, pedazo culo tanque que tiene la rubia, tú. Madre mía, las cartucheras ni la Lara Croft. ¿Esta chica no te suena? A mí desde luego que no. Seguramente sea súper famosa, pero no. And Just Dance 2018 is out this October on all consoles. Bye. Hola, soy no sé qué, no sé cuánto y este juego estará en 2018, en 2017 en octubre, el Just Dance 2018 en vuestras consolas. Bye. $3.000 la habrán pagado tranquilamente para decir eso. The most high-tech company in the world has unlocked the mobile phone's true potential so that it ¿Qué es esto? what it was truly meant to do. Ah, qué susto. Digo, no me jodas que Ubisoft va a sacar un móvil, el mundo se va a la mierda. ¿Van a sacar un juego de South Park? Hey, new kid, we need you to come play with us. Put on some cowboy shit and meet us outside. And bring your phone. Whoa, we're playing cowboys and Indians, dickhole. Inuits are technically Native Americans. Y es igual que... ¿oh? Es igual que la vara de la verdad y que el de los superhéroes. Si son hasta los mismos personajes que la vara de la verdad. Cartman estaba de mago. Solo quiero yo, tú. Pero yo no puedo traer juegos de móvil al canal, que no sé cómo grabarlos. Oh, pero eso molaría mucho. Cómo mola South Park, me cago en todo. Este escuché que lo van a censurar. Oh, espero que no. Ubisoft Toronto.
Powered by Snowdrop. Eso no sé quiénes son. Atlas, Jewel of the Pleiades. Atlas, No Man's Sky, no. No puede ser, ¿no? No, esto no es. Nova took us to the stars. Vale, eso es otra cosa. Atlas, Nova. We had no idea what was waiting for us. No puede ser, ¿no? Legion. It consumes everything in its path. They've never used Starlink before. Go show them what it can do. ¿Para la Switch? Let's do this. Come on, come on. I got it. Chase, how's it going? Breaking atmosphere. Let's even the odds. ¿Qué coño? Judd, we need to buy time for me to jumpstart the engine. ¿Cómo ha puesto eso ahí? They are resisting ice barrage. Linking fire loadout. We're up against impossible odds, but together we will adapt and overcome. No sé qué es esto, pero mola, tú. Starlink, la batalla por Atlas. ¿Cómo coño han puesto eso ahí? Claro, eso sí, te van a sacar todo el dinero, porque habéis visto que le ibas poniendo armas y de todo. Hi, I'm Matt Rose, producer at Ubisoft Toronto. Like many Toronto. of you, I grew Toronto. up in the 80s, obsessed with sci-fi, animation, comics, and of course, all the really cool toys. At Ubisoft Toronto, we built a team with a dream of bringing those amazing childhood memories back to life for a new generation. Starlink, Battle for Atlas, allows you to take control of a team of star pilots in a massive, open, living star system, fighting to save Atlas from the Forgotten Legion. Build your custom starship, and then adapt to new challenges on the fly. Link extra armor and heavy weapons to take on a huge Legion Prime. Search Qué for movida. ancient secrets lost on the worlds of Atlas, or outrun outlaws through an asteroid field. Parece que es de exploración, ¿no? Ha dicho que hay que salvar a Atlas de no sé qué, olvidada o prohibida. Collect your way with both physical starship collectibles and digital versions available, and even take your game on the go using the power of Nintendo Switch. Y como que le vas a poner las piececitas a las naves, pero Visit starlinkgame.com aparte hay for more digitales. information, and stay tuned for many more surprises over the coming months. Thank you. Se ve interesante, tú. A ver, luego el precio también, ¿sabes? Porque esto te van a hablar todo lo que puedan. Pero, oye. Hi, I'm Rebecca Kutaz. Steve, otra vez. Este juego pasó I'm the súper studio desapercibido, director tú. at Ubisoft Annecy. It's Dieron a un pleasure coñazo en for el me to be E3 back que on te cagas. stage after Y our luego announcement at E3 salió last hace year. ya, pero no And se la ha we have comprado had nadie, yo since creo. then a full Que yo year conozca, of desde support luego, and ¿no? continuous development of Steep. Since the very beginning of this project, we have been working with athletes, and we have always been impressed by their passion and dedication. We learned how one champion spent 300 days a year on a trampoline to practice for that perfect landing. We learned how others make more than 6 million turns to practice for the 15 they have to race in competition. These athletes, they travel to the world to train with the best, to compete No, with the todavía no strongest, sacaron el Far Cry. and to challenge themselves with the most experienced and Cierto, ¿y la skilled negra la habrán despedido o algo? Es que era muy It's pesada, truly tú, la a negra. level of passion and dedication that goes Era buena well beyond tipa, our pero era muy everyday pesada. lives. A And la when you Rebeca talk to esta the se la very ve best of simpática. these men and women, you realize that there is something they always have in back of their minds at all times.
It's a dream that takes Pero esta no es years presentadora, of no es preparation for sustituta, just esta es one goal de at that unforgettable moment. Ubisoft. This December, with our first steep expansion, this is the journey you will take. Enjoy. Wow. Expansión para Steve. Wow. Lo estábamos esperando todos. ¿Y qué van a expandir? Pobre negra. Ah, y esto también me va a dar copyright. Esta es la de Imagine Dragons. Que le jodan al copyright. ¡Oh, Dios, qué hostia! Camino a las Olimpiadas. Pero ¿y de qué va la expansión? No me he enterado. ¿De darte de hostias? Ya se podía caer uno, ¿no? En el este. Ubisoft. Esto supongo que serán los villanos, que se supone que son como de una secta o algo. Hi, my name is Dan Hay, and I'm the executive producer of Far Cry the brand, as well as the creative director of Far Cry 5. I'd like to introduce you to Hope County, Montana. Vast. Como mola la voz de este hombre, yo la quiero, tú. A place where people don't even lock their front door anymore. But that's how it used to be. Con esa voz el juego tiene que estar bien. Hope County's been overrun by a fanatical cult. You find yourself trapped deep in cult territory, cut off from the rest of the world. They've closed the roads. There's no cell phone signal, no 911. People are fucking scared. I had to say it. Te viene el tipo y te dice con esa voz que la gente está jodidamente asustada. The small town of Falls End has been completely overrun. If you're gonna survive, you and your guns for hire are gonna need to save it. But to do that, well, you're gonna need to raise some hell. Dice que vas a estar jodido para sobrevivir en el infierno. Uy, qué bien lo ha vendido este tipo, ¿no? Vamos a ver. Estoy intrigado. Joder, ese, ¿no? ¿Y ese animal? ¿Te acompaña? We got piggies. Se supone que son los malos, ¿no? Que son como de una secta. Oh. Where do you want me? Water tower, got it. ¿Para qué ha hecho eso de la torre de agua? Que la ha fijado como objetivo. I'm in position. You will be cleansed. You will confess your sins, and you will atone. That's sigilo, tú. Sneaky, sneaky. Wow, wow.
suspense! Dios, qué intriga Ubisoft. ¿Siguen con el Far Cry o con el Assassin? ¿O con el Watch Dogs? ¿O con el The Division? ¿Qué es esto? Uf, ese color. Ubisoft Montpellier. ¿Qué es esto? Where's your master? I don't deal with domesticated. Hey, the fuck? I ain't got no master, but I do have your little toy. ¿El planeta de los simios? Show me the idol. Show me the redeemer. Here you go, mate. ¿Un mono con un brazo de oro? ¿Biónico? ¿Y un cerdo con bigote? ¿Qué es esto, tú? El mono swagger este. Easy peasy, bro. ¿Qué coño es esto, tú? ¡Qué locura! ¿Star Wars con monos, chinos y cerdos que hablan? It's about bloody time. Let's see what we've got. Son como piratas, ¿no? Eso parece el timón. Just as Yama described it. True freedom lies beyond. Ojo que puede estar muy bien esto, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Ah, Beyond Good and Evil 2. Ah, no conozco yo el primero. ¿También es esta puta locura? No recuerdo yo de qué va esta saga de videojuegos. Thank you. Thank you very much. Respira, respira, muchacho. Thank you. First of all, I want to say a big thank you to all the teams who worked very, very, very hard on creating all this world. Again, thank you to all these teams behind us. I want also to say thank you to Yves, with all my heart.
Puto Montgomery Barnes, tú. Making this happen. This is just Excelente. and also a special thanks to the fans of Beyond Good and Evil for sticking with us for so long. Ay, recuerda que si ves un título de un juego con un número, que sabemos que Cian no lo subirá hasta el canal mínimo hasta 2025. Ay. So welcome to System 3. Our story takes place before the birth of Jade, in a multi-ethnic, multicultural human society in a distant solar system. It is a time when corporations create hybrids in their labs and enslave them to colonize the stars in order to compete for power and cosmic resources. With our crew of crazy and unforgettable characters, we fight in the name of freedom and the right to determine our own fate among the stars. And we will helm massive starfaring vessels through territories as spectacular as they are dangerous. We've been working very hard just on the technology during 3 years. And today, we have a molaría ver algún gameplay, porque eso es una cinemática. Space at the speed of light. We can explore mysterious cities and discover unknown lands by ourselves. Hay que explorar el espacio y eso mola. And we want you to participate in the making of this great adventure. Join our Space Monkey program. Te puedes hacer fundador, puedes ayudarles, ¿no? Supongo. Today, and help us make Beyond Good and Evil a world that will challenge us and bring us together for thousand adventure, thrills and fun. Plan, como que te puedes unir al programa, pero ¿qué significa eso? Thank you. Yeah, congratulations, you guys. You know, Gabriel and Michelle, you've done a fantastic job. It's amazing what you have been able to achieve, and you and I and all the teams have the power of creating games that will amaze all the gamers. And I think video games can help us to grow and to get better. So thank you very much. Thank you. Congratulations. Thank you. ¿Todos esos son los del programa? Madre mía. So now, I would like to thank everyone here in the room and those who are watching us from home. Thank you for listening today, and thank you for playing our games. So to all the teams at Ubisoft, thank you for your incredible imagination and enthusiasm. All of us here, we wish you all a lot of fun playing games this year. So thank you very much. Muchas gracias y que se acabó, básicamente. No hay mucho más que traducir. Se supone que van a enseñar gameplay en vivo de Assassin's Creed. A mí me gustaría quedarme a verlo, pero se están poniendo muy pesados, tío. Se ha terminado la conferencia y todavía no lo han enseñado. Qué pesados. Oh, lo que se han traído un montón de cosas. Me está flipando el del Assassin. El del Mario, el de las navecitas, el Beyond Good and Evil, el Assassins, el Far Cry, el de Crew nuevo, el Steve, que no sé para qué lo han metido ahí, a nadie le interesaba. Venga, coño, poner el puto este ya. Mira este es el que mejor me cae de todos. Saluda hasta como saludo yo, tú. A todos. Yes, for sure. So just to start off, so we have the context. This is the demo we have. Bien. Lo va a enseñar. Bien. Letting people play. Just so everyone knows, this is a living game. We still have a ways to go to finish off the game and completely polish it. So we might see some hiccups. Alguien me ha hecho caso y le ha dado una capturadora a este hombre. A ver, que quiero ver lo que dice.
We've been working a long time on this, and it's finally exciting to be able to show it and have people play it and send us feedback. So here we're gonna go. Carl is gonna show off his skills. His gazelle rustling skills. His gazelle skills. A ver, nos va a enseñar las habilidades. And here we're gonna start with a camp. So these camps, these are military locations. He's gonna use Senu, Campamentos. right? That's right. Senu She's is a beauty. Yeah, she's a beauty. She's a great scout. So right now, Carl's using her to tag the enemies, Mira. but also tagging opportunities in the camp. La nueva vista de águila the para question would marcar be, enemigos why y would todo. someone infiltrate such a location? La vista de águila de verdad y no la mierda de antes. So there is a quest that actually takes place here. In the demo, Creo que es una mierda, que ya estaba anticuada, tío. Y la usaban todos los juegos. Later on, there's going to be more streams with quests, so that Mira cómo te enfocan el mando, we can kind of spread the love. Porque ya les han pillado alguna vez. Just kind of cutting loose in the open world and gonna see what is in store for us here at this camp. Now, with the tagging, I'm noticing, you know, one of the new features here is that levels. ¿Ese tío no le ha visto, el de la izquierda? As you are tagging. Madre mía, la buena IA. What can the player read into those levels as to what kind of challenge they're going to face? Yeah, so by going a lot more action RPG, what's happening here is that right now Bayek is level 20 and he's facing off against enemies that are at an equivalent. ¿Tienen nivel los enemigos? And so this would be considered a fair, you know, challenge fight in this part of the Tú, world. y el del carro no ha visto And nada. we'll see that as we'll see later on. There's another camp with enemies that are level 25. And you'll see that the feedback is slightly different. This is to really clarify to people levels matter. Estoy muy quejica, pero no me mola nada que me vendan el realismo a medias. Si es realista, es realista. Le habían visto ya 4 veces, tío. But they're tougher not only in stats, but they're also tougher in behavior. So the higher level they are, they have more capacities, more abilities, stronger weapons. So you might want to think twice before taking them on, Exactly. or get some better gear, or just light your Eso me ha arrows on gustado. fire. Yes. Apparently. What are you doing Primer there, juego que incendian las flechas, tío. Why not? Because it's not hot enough. Yes. Just a ¿Ves? little Eso sí es more realismo. bonfire. Speaking of Que es which, de lo que my feet are on presumen. fire. We are in the middle of the sun It is right really hot out We here. suffer for your entertainment, viewers. Me molaba un montón en el Horizon Zero Dawn que llevaban las flechas de fuego aquí guardadas, ¿sabes? En el carcaj ese. Te metías en el agua y no se apagaban. That hood is warm, and I will say for the God, there's a fans out there. ¿Ha sacado un león? Oh, the line's attacking. ¡Hostia, se ha cargado al caballo! He's got a snack on some Well, it is a horse meat. distraction. He's been caged up for a while. So that's something that we fully embrace in here. So all the NPCs of the world, all the humans, all the animals, they have a full life in the Ya la world. han They have pillado. needs, they have wants. Animals, you know, they hunt, they sleep, they find shade. So in this case, this lion has been captured and been put in a cage. And at this point, it becomes an opportunity for the player. You can't always guarantee it, but okay. So these guys are. They sense something. They've seen a lion getting released. They've seen. Kind of hard to miss. Ah, digo, lo está haciendo aposta. Joder, el calvo es un poco manco, ¿eh? Something's going Well down. done. It seemed Well that. done. All right. Nice job, Carl. There we go. So Le mata y una vez muerto la han descubierto. So Tú, this un is poco something that's really mal, tú. important in Assassin's Creed Origins. It's gear. This is terrible. He was ¿Qué os so parece, kind to you. gente? Ahora os leo, ahora os leo. No real lions were harmed Out of in the making frying this pan demo. into the fire. Ay, pobre león, cómo se ha muerto. So we picked up a bow, and we saw that it was a blue bow, which means that it's a common weapon. So rarities do matter in this game. Yeah. The more rare the equipment is, the more attributes it has, the more properties it has. So as opposed to just does some more damage, it cannot have other properties. Like what is an example? Exactly. So other properties could be things like poison tipped. You know, being able to generate adrenaline. Adrenaline is a concept. It's a resource in the combat system that allows Bayek to unleash a fury of attacks or just devastating, overpowering attacks. And you can build adrenaline through the combat system. And some weapons charge differently than others, so this is part of the depth of the combat that we want players to mess around with. And this is a whole new combat system. El malo que casualmente está mirando a la pared, ¿sabes? ¿Pero qué coño? Le da un flechazo en la cabeza y sigue vivo. Take him out, poor guy. Oh, he can cover some ground. So this guy's a commander, that's the gold icon. Uh-oh. Not for long. There we go. There we go. Dead. So there we go. So killed. Los buenos planos de cámara. Second bow. Hombre, se ve mejor el combate ahora que ayer. Ayer en la de Microsoft no me gustó nada. And new gear.
Esto me ha gustado más. Places to be able to upgrade bike with new weapons. Loot all that. So here we found a bow. Y le da un flechazo en la cabeza, tú. Y se levanta ahí todo cabreado, ¿sabes? El buen realismo, papu. Oh, cool. Vamos ya, tú. Pedazo de árbol de habilidades. Cazador, guerrero y buscador, ¿no? What that means is there are flavors. So on the one side, what you see here is the Master Seer. This is more the abilities that are aligned with manipulation. So manipulating the Los buenos villanos que siempre están de espaldas, In the center, we have the warrior aspect, which is really delving deep into fight. And the hunter Desde tiempos inmemoriales. the stealthy approach of being an assassin. Ya, tiene la excusa de que la ha dado en el casco. Pero yo qué sé, tío. Si te pegan un flechazo en la cabeza, lo último que haces es levantarte y liarte a espadazos por mucho casco que lleves. Mira, la figura de la edición coleccionista. Oye, pues es bonita, Yo es que nunca me he comprado una coleccionista. Y no creo que esta sea. Son muy caras. Pero es bonita. Ultimate warrior. You can dedicate yourself, so the last ability on each graph, you can keep pumping points into it. Hombre, se ve mucho mejor, tú. Comparado con el Syndicate y el Unity, se ve mucho mejor. Y está en alfa. Yo espero que lo pulan. Tienen que pulirlo, tienen tiempo, tienen hasta noviembre, creo. Pero me gusta lo que veo. We should get Carl to buy something here. We go for the enhanced warrior bow. Enhanced warrior bow. The warrior bow is super cool. We haven't seen it yet, so maybe we should switch to it if we can. Yep. We did pick up a few new bows, right? Yeah, we should check out the new gear. Definitely check out the new gear. So, in terms of my style, I would say I'm somewhere between hunter and warrior. I can't choose one or the other. I sometimes prefer stealth, sometimes prefer just duking it out with the guys. That's my style, but that's one thing we wanted to cater to, is that we have a lot of fans who either play stealth or play pure combat. It depends on their mood. And we wanted to give them a control over that. Yeah. So here we can see that Carl put on a new bow. You also had a new shield. Put on the shield, put on the shield. New everything. New bow, new shield. Le han dado un nuevo escudo, dice, equípate todo lo nuevo. It's way better. So you can see the shield Le aumenta la adds salud. to the player's resistance. It was quite significant, and we can see it has a property which is that when you block a hit, you generate adrenaline. So the idea is with gear, you can actually start crafting, again, the way you fight, the way you stealth. We can see the crafting at the bottom there. So just like combat. Si se podrá customizar el atuendo. Sí, ahí a la derecha está el atuendo. Y el caballo, el arma melee, el arma a distancia llevaba 2. Objetos llevaba también. Uy, qué raro ha sido eso. Yeah, trying to cool down in the sea, which I wish I could do right now, because I am on fire. LOL, cómo corre esa barca, ¿no? So this is the amazing ¡Oh, Dios! ¡Se va todo follado, loco! Has been working on the water. I think it's some of the most beautiful water. Habrá carreras de barcos. It's absolutely beautiful. It's completely seamless. We can, at some point, we'll dive underneath. For now. Se ve muy bien, tío. Tengo muchas ganas de pillarlo ya. Well, this lake is really big. Yeah, can we just get a sort of look at how big this is? So this is one of the Take a look at this lake. Wow. Yeah. I don't know. You can see the draw distance are absolutely stunning. Yeah, this is, for you folks watching, this is running on the Xbox One X. Yeah. It's lo están moviendo en la Xbox One X. Supuesto 4K. Además, supuesto 4K nativo. And show off our artists, show off our technical people, our programmers who bring this to life. It's gorgeous. So here we can see some boats in the distance. This bigger ship here. There's always opportunities. The world is alive. You know, fishermen are out catching fish. They'll take their goods to shore, to docks. El mapa se ve increíblemente grande, Go home and sleep at night. Hay que ver que no esté vacío, que haya cosas que hacer. All right, out for a little swim. And you mentioned underwater. Let's take a little dive. Okay, let's take a little dive. Take a look. You know, I see something dangerous. Dice, en vez de bucear habéis puesto nadar bajo el agua. Oh, what is that? It's a hippo. Oh man, do we have other He looks pretty creatures? friendly. Let's get closer. See what happens. It's a good idea. Very good idea. Or not. Carl has a great track record with animals, so nothing could go wrong. Hay un hipopótamo ahí. But so heard about his stories from Singapore, so here, so this is a location. The reason there's loot here, the question might be, why is there loot here?
Arco rápido. It's han dado cosas. where the Ptolemies, so the guard force, they use this island as a way to stop, to take a break, to actually refill on some of their stocks. And Mira so cómo here we gotea. can see there's actually a guard. Tiene muy buenos on the other detallitos. side Se who's sacude, been hace una killed animación by de what? I don't sacudirse know, al salir del agua. Maybe the hippo. Not a hippo. No, he's a good guy. I think we should say hi. Nice dude. He's a nice Qué dude. cantidad de saqueo, tú. Use the spear, switch the spear. Okay, let's switch. El buen luteo, así We've es. seen sort of that short curved Le han dado una sword in lanza. action. But there is a variety of weapons, and the sort of the reach of the longer weapons is going to affect how you are in combat. Exactly. So we have a ton of types of weapons. So 8 melee weapons, 4 types of bows, and this is just the types. Then within them, there's levels, attributes. Mira los properties, and all that hipopótamos. stuff. And of course, it's a completely seamless system. No. Here, we're using the bow in water. You should get in closer, Carl, and see what happens. Se puede disparar en el agua. If Carl was good, he can shoot those birds down. Cuidado, loco, que te matan los hipopótamos. They're just trying to say hi. Okay. You know? I feel like you're engaging it on its ¿Qué era? ¿Es un barco, un Maybe tiburón? they're slower on land. You don't want to. Oh god. And he's using the spear. Oh no! You're smacking the hippo with your spear. Poor hippo. What if it's a mama? Now, you know what? Man. Now you've got Oh, him angry. Greenpeace y You just PETA, want ¿dónde to say están? Cuando hi. se les I think if necesita. it's a mama, Carl's in even more trouble. Yeah. Keep circling You're vicious, yeah. No hippos were harmed in the making this demo. No actual hippos No were harmed in the actual making of a Pobre hipopótamo, tú, cómo le está poniendo. There we go. All right, so when you loot a hippo, what are you gaining from this beast? So, Tutorial de cómo matar I hipopótamos. think he would say that sentence in public. So animals. So the fauna of Egypt. Whoa. Is, Okay. Just throw that guy off his boat? Yeah. Grand Theft Auto Egipto, tú. There's a hippo just over there. Careful, huh? You'll use the corpse as a float. You'll be fine. Pero qué clase de justiciero va asesinando hipopótamos y robando barcos. Y mira, ese se ha quedado ahí montado. Egypt, it's very well known for its, En plan, bueno, a mí mientras me lleves its me da igual que te wildlife, quedes el barco. And we need it to represent that properly here. And then we have to say, well, it matters to the player on some level. So this is part of the progression system. So you gain materials that you would use to craft some of your gear. Madre, madre, pero ¿cómo corre eso tanto, tú? You're just a shit starter, aren't you, Carl? It's military, it's alright. These are military dudes. Ah, se choca contra los militares, tú. He's on fire now. Okay. Tú, pero está súper loco el Fire on notas a este. boat. That's a recipe for disaster. I like it. Oh, the fisherman's coming in dangerously. Oh boy. Is someone else mixing it up over There we go. Ese fuego de dónde ha salido. It's coming for me though. He knew that his boat was in trouble. I better. Y ese nadando. Just leave him to tread water. Yeah. So you know Y what? se lleva este de rehén, Situations puede slightly ser, sí. I love how this guy's just along for the ride. He's just in front of you, Yeah, like, just what is chilling. happening? Yeah. Tú, yo quiero jugar esta mierda The thing ya. is, Bayek is a Magi. They are protectors of Egypt. They're protectors están of hablando del the prota. Egyptian way of life, and Egyptians Que es un Magi. have a high respect for Magis, and they go to them for help. This is actually feeds into the questing system, actually. So, as a Magi, he respects them. He's gonna let him take his boat for a ride. You do you, Bayek. You do you. Set boats on fire. I like it too, because he's not like, obviously the boat's important to that dude. Like, it's probably his livelihood. He's like, look, Ese man, agua you se ve un can poco take this sucia, wherever you ¿no? want, but I need it when you're done. Poco verde. He's chilling for a bit. He'll even wait a bit. Eventually he'll leave, but he'll wait a bit for now. Acostumbrado al agua caribeña del Black Flag. Hey, in case you need a getaway vehicle, I'm here, bro. Exactly. So here, this is another military camp. Eso es verdad lo que dice Lucasillo. De momento está ahí como haciendo el cabra y no le ha salido ningún bug. What it's like to take on enemies that are much higher level. So here we'll see some guards. So there's some in the Que en plan, normalmente estos gameplays son muy despacito, mueven la cámara y todo despacio, se mueven todo lento para que no pase nada. Está jugando normal y corriente y no ha saltado ningún bug. Eso hay que destacarlo también. También te digo, esto seguramente lo hayan ensayado, no es la primera vez que lo hace. En plan, tendrían como una ruta o así, por así decirlo. Esto sí que se ensaya. Yo pensaba que no, pero sí, esto sí se ensaya. Pero aún así, le han dicho a dónde no ir para que no haya bugs. Malditos haters. Vale, si llevan escudo no sirve de nada disparar en la cabeza.
Ahí se ha roto el escudo, pero del otro, ¿no? I believe in you, Carl. You can take them. You can Tú, take mola them. el combate, Honestly, you tío. can do it. Carl's been practicing. He's very good at the game. Oh, goodness. Yeah, look at that one hit. Like a stun almost happening. Is that a heavy hit that I'm... Oh, dear Lord. You get an F for effort. It's okay. Yeah, 2 hits. ¡LOL! ¡Le ha hecho tibar! Look, the game is live. This is, you know, This is real gameplay. Exactly. Yeah, We take. This is real gameplay. Que sí, pesado, que ya nos hemos enterado. In the sense of we want this to be the representation of the game as it is. We want players to see where it is today. So yes, in a demo playthrough, Carl died in front of everybody. But I've learned my lesson. You don't have to rub it in, Ash. In front of everybody. I've learned my lesson and I'll just keep moving on. The level 25 is too high. Podrás usar armas. Sí, parece que hay clases de armas, en plan espadas, lanzas. Hay variedad, hay variedad. Oh, hey, buddy. Yeah, so There's Carl our just friend. called for his mount. Mola un montón, tío, lo que estoy viendo. Estoy deseando pillarlo. I believe this horse is named Amun-Re. Amun-Re. He's very But, handsome. Or it's a she. beautiful horse. Yeah. So Senu is our eagle companion. In this case, though, we wanted that mounts was something that the player can actually collect more and more mounts, purchase more and more mounts, and we have many different types of mounts. So Hay monturas también. Beautiful horses, but also camels. Uy, un flamenco, tú, casi se empotra contra el caballo. Yeah, and they all have their value. And Uy, pobre burro. So you can actually have different types of horses. Senu being the. Lo raro que el loco del calvo este no ha atropellado a nadie todavía. So there we go. So we have this beautiful black horse here. Does the camel Black have stallion. a spit attack? Me la musiquita egipcia. A spit attack, no, but you can rear with the horse. You can rear with the horse. The camel. Get the hooves in there. So we're sort of skirting the shoreline here, and you know, this is, you guys have built, as you were saying in the presentation, this is a country. You know, this is not just one city. So what kind of region are we in? Yeah, actually, before we go in, so here we found Umeria, which is. Están hablando de que cómo han hecho para representar un país, que siempre se ambientaban en una ciudad, esta vez es un país. You can go to the map just to kind of give. A ver el mapa. A general spacing of the world. So where. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. That we've seen with Senu. Ábrelo sin miedo, coño. Keep zooming out. This is the aspect of the demo. The lake is where the demo takes place. Since we were riding a bit north of it earlier. We started around here. Yeah, that's how we unfog the world. By visiting the world, you unfog it. But just to give a breadth no of this disponible la country demo. that we've built. Oh my goodness. Yeah, move around just to show it's. Whoa. Yeah. Oh. It keeps ginormous. going. It's absolutely massive. Ábrelo bien, tú. Up to Alexandria in the north. Yeah, Alexandria. Nice. There's the Giza Desert, the Nile Delta, the Giza Plateau, Memphis, the ancient city of Memphis, and it goes on. Then there's Fayum. Supongo que estarán hablando de sitios emblemáticos. Yo que no conozco Egipto, gente. No soy tan culto. Real city. I like that place. Ojo, Eastland. What's going on? Does anybody ever go there? Really honest people like like that. I think No, you don't want to go down. daring players should go there. There's a lot of cool stuff in it for them. So just to give an idea that we, you know, this is a country. Egypt is. Es inmenso. It's such a majestic setting, and we've dreamed of going to this place. And so when we started, and we decided we're going to Egypt, we understood that it was going to be, you know, a labor of love. It was gonna push us to develop new technologies, to build such a crazy big world. And then to even populate the world with all these people that actually have una agendas and secundaria. purpose. For example, these people over here are being attracted by an event. If Carl would look at it. Oh God! Oh my goodness! Yeah. Oh, Egypt is hard. Egypt, it was a tough life. Place. Let's investigate. Priest, what has the boy done to deserve this? This has nothing to do with you. Back away. The boy will get what he deserves. I serve Sobek. I serve Sobek. I am a slave. Boy, what are you accused of? I was charged with ferrying 2 gold Sobeks to Crocodilopolis. Just out of port, my ship sank by the lighthouse. I almost drowned. The statues were lost. I didn't steal them. Silence! And you, step back, Sahete. Wait, do not threaten me, Ned. I am a Magi. If the boy speaks the truth, I will find your gold Sobeks. If he lies, he is yours to deal with.
Como mola el diseño, tú llevas un casco de cocodrilo. El tipo ha perdido 2 estatuas y le acusan de robar. So our players can expect this type of quality, you know, cinematics, great characters, in the optional content in the side quest, and we have hundreds of stories to tell. Egypt was a really wonderful place. Then we found so much amazing stories that we wanted a way to be able to tell them, and the quest structure allowed us to do that. But again, we're saving the quest stuff for other streams, for YouTubers out there. So for now we'll continue with playing through the world. Pobre hombre, se va a quedar ahí recibiendo collejas durante toda la eternidad. Pobre NPC. Carl from the Assassin's Creed Origins dev team. I'm Chris, this is Hanny, and we'll be doing this for about 10 more minutes, so stick around. Hay que mandándome cosas por Steam. World, stuff to show you and some explorations here as Senu scouts out some more locations. She's a good girl. So here, actually, I'm gonna ask Carl to not stealth this one. The reason we're showing these different locations, different camps and warps is actually we wanted to show a bit of stealth, we want to show a bit of fight, so I'm gonna ask Carl. All right, well, what do we got in our arsenal here? He needs to earn some redemption. Oh, yeah, okay. He needs to earn redemption. This time, win this one, Carl. Okay, let's give it a try. Okay, here I come, out the bushes. Es un Medjay. Un Medjay es como un Robin Hood, ¿no? De Egipto. La lanza, tú, se hace súper grande cuando se la equipa. En la espalda como que se hace pequeña. Y cuando la coge en la mano se hace grande. Es como el bastón de Goku o de Wukong. The versatility of the fight. You can take out your bow. There go dynamically in the fight. ¿Veis? Ahora se ha encogido la lanza. Molaría lanzarle la lanza, tío. En Assassin's Creed la hermandad lo podías hacer. Y este enemigo, el gordo, es el mismo que le mató antes. O sea, es otro distinto, pero es el mismo diseño. Oh. Empalado, puta. Ay, ay, ay. Las buenas ejecuciones. ¿Veis que se encoge la lanza? Me la había puesto antes Alberto. Un suscriptor. Vaya mierda, no os está gustando, a mí me está molando mucho. Comparado con el último que jugué, con el Syndicate, joder, esto está mucho mejor. Tiene una cantidad de fallos que te cagas también. Espero que pulan todo eso. Pero se ve mucho mejor que cualquiera de los anteriores, tú. Bayek being an Egyptian hola. He doesn't have a very good alignment with these people. They represent Madre mía, el buen sistema de escalada. So anyway, these are the people he's after. This area of the world, just to say, if we take a look around, yeah, Carl, this is a beautiful shot of the world. Carl, give us a slow pan here. So this is well, actually, there's a reach eye point, so we can get a better view. Dice, haznos una panorámica lenta y hace esto rápido el tío. Pero ¿dónde se agarra? Just for a sec, we're seeing, you know, some serious climbing here, a hallmark of the Assassin's Creed franchise, but that rock didn't have any like obvious handholds on. No me mola nada la escalada. Climbing in Origins. No me gusta. So the climbing, actually, before we synchronize, just to look around. So pretty. So the climbing in Origins, it's so first we've revamped the controls, the fluidity of the character. We've gotten a lot of positive feedback already from the people who've played the build that feel like the assassin is really responsive, listening to them, doing what they want. And we pushed that to the climbing, where we said, you know what, we should be able to climb any surface we want. So we've created a tech for Bayek when he's climbing to be able to put his hands and footholds into crevices and so on any surface, so effectively to be able to climb anywhere. We wanted, you know, as the most seamless experience that we can have. Here you can see the world is absolutely beautiful. See that that distance, that top peak in the distance? You know, we could just go there at some point if we wish to. Swimming, by boat, by camel, whatever. And there's secrets up there for us. There's really I love secrets. Está diciendo que puedes ir a cualquier sitio de los que ven, ¿no? Pero en la última montaña esa de ahí al fondo que se puede llegar. Los FPS es un poco mal. Eso sí me estoy fijando. Un poco cojo de FPS.
Tiene caídas. Pero es una alfa, hay que recordarlo. Joder, ojalá les salga bien, tío. Veo muy ambicioso este Assassin's Creed. Igual que los otros eran unos conformistas y que parecía que estaban vagos los programadores. Aquí parece que se lo están currando, tío. A ver qué tal les sale. También te digo una cosa. Un juego tan grande y tan ambicioso va a tener bugs a punta pala. Pero vamos, segurísimo. There it is. There it is. Maybe we can explore a bit, walk through the area a little bit, just to give a flavor of the village life. Villages are great places to pick up quests, to go to shops, and obviously there are many quests inside villages. These are hubs of content. ¿Le ha quitado daño por caerse de ahí? Hostia, el daño de caída de The Witcher 3, tú. Oh. Carl will now show us the fleeing technology. Yeah, I'd recommend fleeing maybe. Or you can fight. He's feeling strong from his last encounter. Yeah. Yep. He's digging that. Real confidence. Mixing melee and now we're we're busting out the warrior's bow here. That was a skill we unlocked earlier. Oh yeah. Good point. Switch to the warrior bow. So the warrior bow, it's effectively our shotgun bow. He shoots 5 Uy, casi le da el de atrás, tú. Oh my god, deadly. Beautiful. Ahí va. Very efficient. It shoots 5 arrows at once. So when we talk about attributes, Cuadra you flecha, can tú. actually find bows that you can actually have more arrows on them. You can set them on fire by default. So this compound here, it's actually part of a quest. Don't want to ruin the quest for people, but this is somebody's home that's been, let's say, confiscated, and Bayek will eventually have to help those people. Oh, it's a porcupine. That's a lot of arrows. Es como un escopetazo pero con un arco. Yeah, you can pick up your arrows. En vez de la escopeta es la arcopeta. And that ranged combat, that focus on sort of, assassins have had ranged weapons in the past before, but with the bows in Origins, you guys are really trying to expand that. Yeah, it's a full-blown third-person shooter on that element. It's we really wanted that the playstyles we push, so range combat, melee, stealth, that this stuff feels authentic, and if you just want to focus on that the game will fully support it and will go deep into that. So we've really pushed ourselves to develop these gameplays. The shooting feels great, the bows feel amazing, and there's a bunch of bows we haven't shown. There's the Predator bow, which is kind of like a sniper. Can we talk about the cat? There's a little There's a cat. This is such a great way to wrap this up. Like we just saw a cat in ancient Egypt. ¿Qué le pasa a la tía? And you know what? Cats are very Es important. un puto gato, ya está. So here, look. So see, okay, look. So systemically, as I said, animals really live in this world, and so this cat has. Oh my god, un gato en un videojuego. He loves you, or she. Me muero de She's amor. sticking around. Reciprocate. Look at she loves them. She loves them. Carl, As I said, we've put a lot of effort on animals and their needs and what they do in the world. Yeah. I love that she appeared near the end of this stream. This is amazing. Fantastic moment. Yes. Ash, this has been so great, Carl. Thank you for showing off the game. There's a lot more to come this week, and but it must be really exciting for you guys. Oh, ya no más. It's been a long journey for us. It's absolutely wonderful to be able to show off the game and have people play it, get their feedback, see their excitement. I'm super proud of the team and what we've achieved. Qué rápido se acaba lo bueno. ¿Qué os ha parecido, tú? Me ha molado mucho. El ver cosas ambiciosas, cosas nuevas, el mapa tan tocho. Absolutely, and they'll get to play it at E3 here, but later this year, October. A ver qué hacen con la historia, que la tienen ahí en la puta mierda. A ver si ya es una buena historia también. PC, and of course a launch title for Xbox A ver qué hace. One X. Pero me ha molado mucho. Fantastic. Well, if you folks want more Assassin's Creed Origins here at E3, there's going to be streams. Keep it tuned to Ubisoft's social channels to find out when and where those are. If you want more Assassin's Creed right now, you can head to the Ubisoft YouTube channel and check out the behind-the-scenes video from the Ubi blog. And for all the awesome games here revealed during that incredible conference, estupendo. Ubisoft.com, that's where it's at. So, on behalf of Hanny, Carl, Ash, I'm Chris Waters, thanking all of you for watching, and have a great week. Peace. Thank you. Have a great E3. Peace. Te lo dice la que estaba ahí matando hipopótamos y robando barcos. Yes! We
did it. Fam, we believed. People told us, you're wrong, it won't happen. Shut up. Be quiet. Stop dreaming. You're talking crazy. And literally thousands they even of tweets. said it's not even gonna be at E3, but who believed? Who believed? ¿Qué le pasa al notas este? Never Raise your hand out there. Look at There's just a footage I think Anna took of the exact moment that we saw Bianca Viva on screen in text. I don't know if you can hear that. You probably shouldn't. Yep. Yeah. No, it's laced with obscenities. But it was really cool because I've been trying to upload because we actually had like the full from the very beginning when I started playing and Mark. Pues ok. Bueno, que paso, tío. Bien por él. Que muy bueno. Muy bueno. El juego se ve muy bueno. Tendrán que pulirlo mucho, me imagino. Era una puta alfa. Y conocemos a Ubisoft, pero tío, tienen tiempo, yo que sé. Y parece que han aprendido la lección, no sé. A ver si este GTA de... No van a parar, ¿en serio? ¿No vais a parar? Lo quito ya. Pesaos, que sois unos pesados. Dejadme despedir esto, hombre. Van a enseñar cosas de Evil Within 2, de Pilares de la Tierra, State of Mind y del nuevo DLC de XCOM 2. Está guay la conferencia de Ubisoft, tío. Han enseñado un montón de cosas. Un montón de juegos que me han interesado, macho. Yo que venía así un poco a ciegas, en plan que todo el mundo me preguntaba qué esperaba y yo pues como que no tengo nada así, en plan a ver si sorprenden, algo así guay. Pero sí, ha habido muchas cositas interesantes. Este también me ha molado bastante, el Beyond Good and Evil. ¿Y cuáles más han enseñado así guays? Bueno, si es que los hemos repasado antes. Yo con lo que me he quedado ganas de ver era el Far Cry. Tú también se veía que te cagas. Me ha gustado. Y la de Microsoft ayer también, que enseñaron un montón de cosas. Qué barbaridad. La tía sacándose el CD de los pechos por si no la habíamos visto. Quiero ver gameplay de este juego porque de este no se ha visto. Y es más, quería mirarlo porque yo el otro... Este es el 2, pero yo el primero no lo conozco. Beyond Good and Evil is the world that it creates, and one of the reasons why, you know, the next game in the Togops games in the world. Worlds that are like whereas like this is totally sets itself apart from the worlds. Hey. And it had that feeling too. Bueno. So that was one of the reasons why I was Lo único que tiene que ver es que hay un cerdo que habla, ¿no? Humor is good. Social commentary is amazing. So I'm really curious to see what this means for the franchise. But like the most important part, because obviously in Truly Reaction, ¿De qué consola es este juego? Es que yo no lo conozco de nada, no sé si está bien o no. Ah, es de ratón, porque está con ratón. Vale. Es de ratón, digo, es de PC. Qué pollas soy. Alright, so we are... Ay, ha estado muy bien los juegos que han enseñado. Joder, macho. Voy a tener que ponerme a ahorrar desde ya. Porque además lo que me he fijado es que casi todos los interesantes salen ahí en otoño. En otoño va a haber que ahorrar, gentecilla. A ver, voy a leeros un ratillo. A ver, voy a dejar a esta gente aquí de fondo. El trailer este se ha visto súper guay, pero yo quiero ver gameplay de este juego, tío. A ver de qué va exactamente. Estoy leyendo los comentarios del drogado. Madre mía, vaya pegadrada que lleva el de las gafas en la cabeza, tú. El South Park, tío, también. Y ya no el South Park de los superhéroes, el de móviles también, que se veía igual de bien. Qué bueno. Muchos juegos buenos. Encima este año ya hemos tenido un montón de juegazos. Este año salió el Nioh, el Gravity Rush 2, el Resident Evil, Tekken, el Rime este también, salió hace poco. El Horizon, el Zelda. Qué cantidad de juegos, tío. Es que yo me pongo a pensar en los juegos de esta conferencia y de la conferencia de Microsoft, que más de la mitad los quiero. Y es que me agobio por el tiempo, por el dinero, por todo. Es que es imposible jugar a todo, macho. Bendito problema, bendito problema. Ojalá siempre fuese así, pero madre mía, 2017 viene cargado hasta las tetas. El Nier Automata, me lo había olvidado también. Me han dado ganas hasta de jugar a los antiguos Assassin's Creed. Lo mismo los adelanto, que los tenía ahí apuntados en mi calendario y lo mismo lo adelanto. Veo aquí la gente poniendo comentarios de Bloodborne 2. Queda la conferencia de Sony para esta noche. Rip a las carteras, amigo. Yo te digo, las carteras, a las tarjetas de crédito, a las cuentas del banco, a las de PayPal, ripa
A la novia, a los estudios, a los trabajos, a la vida, ripa todo. Yo me agobio, de verdad, en plan, pensando en todo esto, es como, madre mía, chaval. ¿De dónde voy a sacar tiempo para jugar en todo esto? Porque es que luego todo esto, los juegos que se han visto son juegos de estos de tomártelos con calma, ¿sabes? Ir explorando ahí todo bien. Son juegos de larga duración, casi todos los que se han visto han sido de larga duración. El de, no me acuerdo cómo se llama, el de las navecitas, tú, que ha cogido el mando y ha empezado a poner aquí naves y pistolas a la nave y... Pues eso, que al final me acabo agobiando porque son juegos de dedicarles 800 millones de horas y es que luego jugarlos ahí deprisa, corriendo y mal. Y a ver qué anuncia Sony. Sony tendrá el God of War, el de Last of Us, el Red Dead, el Destiny. Destiny todavía no han hablado nada del en el E3. Vamos a terminar en la calle más de uno con tantos juegos. Solo tengo 2 riñones, no me va a alcanzar. Ay, ya te digo. Que si vamos a estar en la de Sony, sí. Además os voy a contar. Son las 12 menos 10 minutos, hora España. Os enseño aquí el horario. Faltan 3 horas y 10 minutos para la conferencia de Sony, ¿vale? Yo creo que me voy a tomar un descansito. Porque tenía la duda de si ponerme a jugar a algo o hacer un descanso. La verdad es que no estoy muy cansado y no tengo hambre, o sea que digo, podría aprovechar para cenar, Pero es que si lo piensas, tío, llevo en directo desde las 6:30 de la tarde. Son las 12. Llevo 5 horas y media en directo, más de 5 horas. Sería estar otras 3, que serían 8 horas en directo, más luego lo que dure la conferencia, serían 9 o 10 horas. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es, pues si la conferencia de Sony empieza a las 3, pues a las 2:30, media hora antes, haremos otro directo, ¿vale? Empezando con el previo, retransmitiéndola y eso. Pero sí, aunque no esté cansado y aunque no tenga hambre, yo creo que voy a parar un ratito tú. Porque es que si no van a ser muchas horas seguidas, ¿sabes? No estoy cansado, no tengo hambre, pero es que... Joder, si no paro ahora, cuando lleguen las 3 de la mañana voy a estar... Madre mía, muerto. ¿Habéis visto? No sé si lo habéis podido ver, pero la conferencia de Bethesda se ha resubido al canal. Si la veis, madre mía, es para verme la cara. Estaba que me moría de sueño, tú. Ay, lo que pasa es que me están dando un montón de problemas los directos para resubirlo. Es más, lo que creo que voy a hacer es ahora, en este tiempo, me voy a poner a ver los problemas estos de copyright, de los directos resubidos y todas esas polladas que estoy teniendo. El XCOM de Mario y Rabbids, tío. Qué cantidad de juegazos, macho. Ay, pues nada, gentecilla, que hacemos eso, ¿vale? Que nos vemos en un par de horas o así. ¿Os parece bien? Si os parece mal, pues nada, ya nos veremos en otra ocasión. Esto no lo he dicho en todo el día y es que me aburre decirlo, pero bueno, ya sabéis que podéis apoyar esto suscribiéndoos al canal, dándole me gusta y todas esas cosas, así también os enteráis cuando empezamos directo y todo eso. Y nada más, os podría leer un ratito también antes de irme, que es menester. Descansito de 2 horas para recuperar energía. Os va a venir bien hasta vosotros, que lleváis aquí no sé cuántas horas escuchándome algunos. Va a venir hasta bien, ¿verdad que sí? Hora de envipausa. Pues sí, pues sí. Que pues hacemos eso, ¿vale? Que nos vemos más tarde. Que estoy aquí leyéndoos, pero veo que son todo despedidas, así que ala. Nos vemos a las 2:30, yo creo, ¿vale? Son las 12 a las 2:30. Venga, hasta luego, gente. Encantada de haberos tenido por aquí, como siempre. Adiós. That trailer too, slow and steady, and then once the guns start firing, you know, get into the all the way to Montucky. We talked a lot about it while it was playing, and everyone in the room, everyone almost said it's great. And I even came out and said, you know, it seems weird to be so excited for a game that has 5 after it.